Buenas tardes, estamos con el doctor Evodio Escalante Betancourt, quien accedió a darnos una entrevista sobre el tema del ensayo en el marco del diplomado Escribir, Leer y Pensar, Didáctica para la Escritura, para la asignatura de Taller de Lectura, Redacción, Iniciación a la Investigación Documental 1 a 4, que se imparte en el Colegio de Ciencias y Humanidades. A continuación voy a leer algunos datos mínimos porque el currículum del doctor es muy extenso, solo algunos datos. El doctor Escalante Betancourt es estudioso, investigador y maestro de literatura en México. Se ha desempeñado como maestro durante décadas en la Universidad Autónoma de México, en la UAM Iztapalapa, pero también ha sido profesor invitado tanto en Houston como en París. Es, sin duda alguna, una de las figuras más importantes de la crítica literaria en México, escritor, y bueno, como escritor es poeta y ensayista, y me detengo en el ensayo por ser el tema de nuestra charla. Además de haber colaborado en el equipo que hizo la antología de ensayo mexicano, cuenta con dos textos donde teoriza sobre el tema. El primero es La metáfora como aproximación a la verdad, ensayo acerca del ensayo y acerca de la supuesta hibridez del ensayo. Esto en la parte teórica. Pero además, su pluma como ensayista es muy dilatada. En literatura, el doctor Escalante tiene ensayos sobre José Revueltas, el estridentismo, Octavio Paz, José Gorostiza, Alfonso Reyes, entre muchos temas más. En música ha escrito sobre jazz, sobre Silvestre Revueltas, sobre Schoenberg, en pintura sobre Julio Ruelas, en filosofía sobre Hegel, Heidegger, Benjamin, y bueno, también cuenta con algunos ensayos de orden teológico. Este es un breve y muy apretado resumen de su amplia experiencia como escritor y como intelectual en México. Bueno, comenzaría yo por una pregunta muy relacionada con la vida académica. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál es para usted la importancia del ensayo en el mundo universitario y, bueno, en la escuela en general? Bien, pues buenos días y antes que nada un agradecimiento a la doctora Arcelia Lara por esta cordial invitación para conversar en torno al ensayo, un género tal como lo definió Reyes, un género híbrido y que por lo mismo a veces se nos escapa un poquito y tenemos dificultades para saber con exactitud qué es. Pero bueno, yo creo que estamos hablando del ensayo, tanto la doctora Arcelia como yo mismo, desde nuestra situación de profesores universitarios de muchos años. Y en la universidad se practican ciertas maneras del ensayo y creo que cuando menos son dos y estimo que las dos son importantes. Pero antes que esto, el sentido de la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la universidad? Y yo creo que la joya de la corona de la universidad, yo diría que es la razón, digamos, ejercer de manera correcta y de manera rigurosa la razón, hacer un ejercicio de la racionalidad. En eso consiste el aprendizaje y el adiestramiento que nos da la universidad. O sea, todas las materias, todos los cursos están orientados, creo yo, a fin de cuentas, a que como seres humanos hagamos un ejercicio correcto y además ético de la razón. Yo creo que ese es el sentido del saber universitario. Y el ensayo de alguna forma entra dentro de este parámetro y yo distinguiría, ya que estamos hablando desde el seno de la tradición universitaria, yo diría que hay dos tipos de ensayo, el ensayo escolar y el ensayo libre o literario, digamos. Para mí el ensayo escolar culmina con una tesis de grado, maestría, doctorado. Y es un trabajo que lleva no 2 o 3 semanas. Normalmente una tesis se escribe en el curso de 1, 2 o 3 o más años. O sea, porque es un trabajo muy concienzudo, donde las cosas que se dicen o que se explayan
tienen que apoyarse en citas textuales, en una tradición interpretativa, en fin, es decir, es un trabajo concienzudo, meticuloso, riguroso, y esa es la característica del ensayo universitario, que también tiene una vertiente un poco más modesta. Cuando el profesor de redacción o el profesor de ciencias sociales le pide al alumno un trabajo final para aprobar el semestre, pues también es un ensayo escolar. No se trata de, si se va a exponer la idea de la voluntad general según Rousseau, pues hay que explicar en qué consiste la voluntad general, tal y como le explica Rousseau, qué han dicho los comentaristas, qué consecuencias tiene esta noción dentro de la historia de la política en nuestros países. Todo esto apoyando con citas textuales y con un rigor. No se trata de darle un libre juego a la invención, ni mucho menos a la ocurrencia, sino se trata de un trabajo pues sustentado que además justifica una calificación al final de un curso. Yo creo que este trabajo no lo podemos perder de vista y es la base de todo lo demás. Digamos, cuando pensamos en el otro ensayo al que quizás somos más afines los escritores, al ensayo literario, al ensayo imaginativo, al ensayo como valor de sugerencia o de sugestión, tenemos que pensar que ese ensayo solamente se puede escribir si ya nos hemos sometido a las disciplinas de la racionalidad. Esa sería mi primera posición al respecto. Digamos, ya que somos profesores de letras, yo diría que es como el caso del verso libre. Se ha hablado mucho del verso libre y hay muchos malentendidos en torno al verso libre porque se llega a pensar pues, que se pueden hacer versos al buen tuntún y lo que salga, llevado por la inspiración y por el momento, ¿no? Sin medir, sin tener noción de la sonoridad, pero el propio T.S. Eliot, uno de los grandes poetas y críticos literarios del siglo XX, lo dijo de una manera condensada en una sola frase: no hay nada menos libre que el verso libre. O sea, ¿por qué? Porque para llegar al verso libre se requiere haber primero pasado por toda una disciplina, todo un adiestramiento del oído, para un adiestramiento que consiste en escribir en decasílabos, dodecasílabos, octosílabos, en practicar las formas estróficas, la cuarteta, la silva o la lira, por ejemplo, el soneto. Vamos, después de que se ha pasado por ahí, ya puede el escritor ensayar. Vaya, estoy empleando una palabra estratégica, ¿no? Ya puede ensayar con el verso libre, ¿no? Bien, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que enseñar a los estudiantes a usar adecuadamente los recursos de la intertextualidad y a partir de ahí escribir ensayos. Evidentemente el ensayo también cubre este requisito que es un estándar universitario generalizado, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos comentara cuál es la relación que establece el ensayista con el conocimiento. En la academia, además de escribir ensayos, pues se escriben otros géneros como comentarios, reseñas, monografías, tratados. Pero, ¿cuál es el rasgo distintivo del ensayo? ¿Cómo se relaciona el ensayista con el conocimiento previamente generado en su disciplina? Yo creo que la pregunta es muy buena porque permite poner de relieve lo siguiente, no sé si estaremos de acuerdo. Yo diría que el ensayo en sí mismo es un género eminentemente intelectual. Vamos, que ese sería el nervio definitorio de lo que es el ensayo. Es un género intelectual, o sea, que tiene que ver con el pensamiento. También se puede mezclar la imaginación, la fantasía, la corazonada, los impromptus, pero en el ensayo tendría que dominar el intelecto y eso indica que el ensayista está trabajando a la sombra de una o de varias disciplinas intelectuales.
sea la filosofía, sea las letras, sea la poesía, qué sé yo, siempre hay un vínculo con otras formas de conocimiento que nunca se puede perder, porque entonces el ensayo ya no sería ensayo, sería relato, sería crónica, sería historia, otra cosa. Predomina entonces el ingrediente intelectual en ensayo, aunque claro, combinado con otros elementos. No sé si respondo. Sí, 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 sí. Ahora me gustaría plantearle un poquito diferente el asunto. Nuestros jóvenes en el CCH son muy, muy jovencitos, son chicos de entre 15 y 18 años, más o menos. Pensar en una tesis todavía queda muy lejos, ¿no? Entonces, lo que uno suele solicitarle a los chicos son ensayos muy, muy, muy breves y muy acotados. Pero creemos que no es el único acceso a escribir ensayos. Y frecuentemente hemos notado que conforme les damos formación en la redacción de distintos tipos de trabajos académicos, los chicos van perdiendo, no sé, cierta frescura, cierta espontaneidad, que creo que trabajando en otra vertiente también del ensayo y también escolar, pienso en lo que en la tradición sajona llaman papers, y que incluso aquí en México se llama de manera así muy general las composiciones. Haz una composición sobre el himno, sobre la bandera, sobre el escudo. Se le pide a los chicos y donde ellos pueden de manera un poquito más libre y más suelta ensayar un tema, ajá, un poco a manera de travesura intelectual. ¿Qué opina usted? Bueno, yo por ahí en alguno de mis textos llegué a una suerte de definición del ensayo. El ensayo, según esto, sería el concepto más el punto de vista. Digamos, en un trabajo riguroso siempre se busca la objetividad. Ese sería el concepto, es decir, es algo objetivo que hay que explicar, que hay que desarrollar, ¿no? Que hay que extraer todas las consecuencias de ese concepto. Y eso es lo que se hace en una tesis. O también se hace en un trabajo que se pide para la clase de economía o para la clase de ciencias sociales, ¿no? O sea, la escritura en este caso estaría al servicio de un concepto que hay que explicar y que hay que dejar claro y que hay que desglosar, etcétera. Pero el, entrando en el terreno del ensayo, tal como lo entendemos en la literatura, pero también en otras disciplinas, ya como un género más libre, entonces ya no basta el concepto, porque si uno se atiene al concepto, de alguna forma se está incurriendo en un pensamiento concluyente, un pensamiento que aspira a ser riguroso, pero que puede ser dogmático, porque esta es mi verdad y te tienes que atener a esta verdad que yo encontré. Y si no, pues es que te falta inteligencia. Vamos, o sea, hay un elemento autoritario en el ensayo académico porque yo tengo que concordar con las conclusiones a las que me lleva ese autor. En cambio, el ensayo es el concepto, y por ese lado está cubriendo el lado de la objetividad, pero más el punto de vista. Y ahí entramos en un terreno muy interesante porque ¿qué es el punto de vista sino la expresión de una subjetividad en ejercicio, ¿no? Y entonces de aquí viene justamente lo que yo consideraría el elemento no dogmático del ensayo, digamos, porque no estoy exponiendo el concepto tal cual es. Sí, trato de ser fiel al concepto, no estoy siendo irresponsable ni arbitrario. Trato de exponer lo que es el concepto, pero al mismo tiempo me involucro y digo, bueno, este es mi punto de vista. Los invito a que lo compartan. Trato de sugerirles que estoy en lo correcto, pero no les estoy imponiendo lo que es mi conclusión personal. Por eso en el ensayo importa tanto, no tanto demostrar una verdad, sino sugerirla, insinuarla, atisbarla. Y en ese sentido encontramos un nuevo elemento que no estábamos tomando en consideración. Y ese nuevo elemento sería el lector. Es el lector el que en última instancia va a decir
si lo que expuse es verdadero o no es verdadero, si es verosímil o no es verosímil, si está de acuerdo o no, pero en última instancia, el ensayista no quiere decir la última palabra. La última palabra, en dado caso, la tiene que decir el lector. Ese es el juego que a mí me gusta mucho del ensayo, que no es dogmático y que apela a una discrecionalidad del lector. Me resulta muy interesante esto que dice, la presencia, la fuerte presencia de la subjetividad, la voz del ensayista, y esto pues relacionado con de qué manera interviene el conocimiento generado. Si bien el ensayo propiamente no genera conocimiento, trabaja, tampoco lo ignora, trabaja con el conocimiento ya generado. Pero no es solamente que lo cite o que lo traiga a colación, sino que involucra o exige una mirada interpretativa, hermenéutica, una mirada crítica, me gustaría, porque además lo pregunto con deliberado énfasis, sabiendo que usted pues es uno de los críticos más importantes que tenemos en México. ¿Cuál es la importancia de la crítica en el ensayo? Bueno, primero, si me permite, es que por ahí no estuve totalmente de acuerdo con algo que usted dijo hace un momento, de que el ensayo no genera conocimiento. Yo diría que sí, que el ensayista puede generar conocimiento, pero claro, no es un conocimiento apodíctico, es una sugerencia, es una insinuación. Pero digamos, Walter Benjamin, cuando trabaja lo de la ebriedad y lo de las iluminaciones, nos está orientando y nos está produciendo un conocimiento, ¿no? O cuando estudia el papel del flaner, un nuevo personaje que surge en la ciudad moderna a partir de los textos de Baudelaire, está produciendo conocimiento. No es quizás el conocimiento riguroso, paso por paso demostrado, porque no se trata de eso, pero a mí como lector me ilumina, me descubre nuevos aspectos de la realidad. Y además esa iluminación a lo mejor también, aunque no era la intención de Benjamin, me permite entender de otro modo a nuestro Ramón López Velarde, por decir algo. Entonces, yo diría sí, el ensayo sí puede producir un conocimiento, quizás no siempre lo produce, pero como ideal, yo creo que es un ideal dentro del cual se mueve. Y ya olvidé la segunda parte de la pregunta. No, sí, probablemente no fui muy precisa. Me refería a que el ensayo no es ni episteme ni doxa. Usted lo dice Ah, en ensayo acerca del ensayo. Idea bien. con la que yo estoy de acuerdo. Conocimiento en el sentido de conocimiento conceptual, Ah, sistemático, ah, orientado a principios, a leyes, sino conocimiento en este otro sentido, en un sentido ah, muchísimo más abierto, sí. más inclusivo, más divertido, más personal. Ah, La otra parte era la función crítica en el ensayo. se juntan temas muy fuertes. Pero bueno, lo primero, también me parece que el ensayo está, digamos, trabajando entre dos polos, sin incurrir nunca en uno de ellos. Y esos polos son la episteme y son la doxa. O sea, ¿qué es la episteme? Pues, digo, la palabra puede sonar altisonante por su raigambre netamente griega, pero por episteme entendemos un conocimiento riguroso y hasta si se quiere un conocimiento científico, a lo que se aspira, ¿no? Carlos Marx cuando escribe El Capital, pues está aspirando a la episteme, no quiere ensayar, quiere hacer algo epistemológicamente válido, o sea, un saber científico verdadero, ¿no? La doxa sería el otro polo. ¿Qué es la doxa? Si le quitamos el ropaje de la palabra griega, la doxa es la opinión. Estamos rodeados de opiniones. Las opiniones, pues, son decires de la gente que pueden ser correctos, pueden ser incorrectos. Todos tenemos la opinión de que el sol sale por el oriente y se pone por el poniente, porque además nuestros sentidos parecen corroborar eso. Esa es una opinión. Científicamente, pues ya se ha comprobado que esa opinión no tiene ningún fundamento. Y es justamente, ese es el contraste. La episteme es un saber
fundamentado y riguroso, y la doxa son los saberes mostrencos que todos compartimos al ser parte de una sociedad y al hablar una lengua. La lengua misma acarrea una serie de conocimientos dóxicos en la medida en que la lengua acarrea una serie de dichos o refranes que subsumen un saber popular, ¿no? Al que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, etcétera, ¿no? Pero justamente lo interesante del ensayo es que se movería en un punto singular, aparte, que ya no es ni episteme, pero tampoco es doxa. Y yo creo que ahí el concepto que podría ayudar a entender el papel del ensayo es la ironía. Es un juego paradojal. Muchas veces lo que dice el ensayista es una paradoja. Digamos, un articulista me puede escribir acerca de la situación de la economía en México y llevarme de la mano a una determinada conclusión. Bueno, es un artículo de una revista o de un periódico. Pero Salvador Novo, que para mí es uno de los grandes ensayistas de la tradición mexicana, tiene un ensayo que se llama En defensa de lo usado, donde de alguna forma me sugiere que para qué me compro unos zapatos nuevos, si ya tengo unos que no me molestan. Estoy ya ya los domestiqué, ya están habituados a la forma de mi pie y a mi forma de caminar. En cambio, me compro unos zapatos nuevos, muy costosos, y a lo mejor me van a sacar ampollas. Entonces, a partir de ese argumento, empiezas a argumentar Novo y me demuestra que no hay que caer en el consumismo, que lo usado a lo mejor funciona mejor, ¿no? Y bueno, aquí interviene ya el elemento crítico que está implícito en el ensayo. Y por eso luego los ensayistas han sido condenados, porque son críticos también. O sea, al apartarse tanto del episteme como de la doxa, me dan un punto de vista que puede ser subversivo, que puede ser inquietante, ¿no? Como me inquieta Alfonso Reyes cuando leo su Palinodia del Polvo, ¿no? Que es un extraordinario texto. Digamos, un estudioso de teología o un filósofo, pues hubiera escrito una tesis acerca de la existencia de Dios o no existencia. Alfonso Reyes lo que hace es escribir un ensayo de 4 o 5 páginas donde me insinúa, no me puede demostrar porque ese no es el papel del ensayista, pero me insinúa y me deja con una inquietud. ¿Y qué tal si el polvo es Dios? Quizás yo nunca me había planteado esa pregunta, porque el polvo para nosotros es algo que carece de valor. Polvo eres y polvo te convertirás. O sea, el polvo se convierte incluso en algo molesto. Está la atmósfera cargada de hollín, de tierra flotando. Por más que limpio mi escritorio, varios días después, otra vez una capa de polvo persistente. Toda mi inteligencia y todo mi rigor o toda mi habilidad manual, no soy capaz de desterrar el polvo vuelve a aparecer. Ahí está, omnipresente, inderrotable. Por eso pregunta Reyes, claro, lo dice de una forma muy sugerente, con un arte literario espléndido. ¿Y qué tal si el polvo es Dios? Pero nuevamente ahí está el ejercicio de la ironía, porque ¿en qué consiste la ironía? Algo que no tiene importancia o que tiene una importancia minúscula, como el polvo, de pronto puede ser la demostración de que Dios existe. O sea, lo más pequeño se vuelve lo más grande. Ese es el juego también en el que está metido el que maneja la ironía. Y yo creo que un ensayista tiene que manejar la ironía. Creo que es constitutivo de su trabajo. Gracias. Nos da muchos elementos para seguir pensando en el ensayo. A propósito de la crítica y de algunos ensayos que ha mencionado, creo que la ensayística tiene una relación, una filia muy fuerte con la retórica, con ciertas prácticas retóricas, ¿no? Con el género epidíctico, con las defensas, con los encomios,
con las detracciones, bueno, las palinodias, ahí está la palinodia del polvo, pero también los elogios, ¿no? Pienso en el ensayo sobre el pan de Salvador Novo o en los ensayos de Chesterton, en El acusado, que son puras defensas, defensa del sinsentido, del absurdo, etcétera. Esto me hace pensar que la crítica o que el ensayo, lo voy a decir de manera que acaso resulte demasiado audaz, el ensayo puede tener una cierta faceta política, política en el sentido de que se opone a algo, que hay algo agónico en el ensayista, en cierto tipo de ensayos por lo menos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, sí, me hizo pensar mucho en uno de los ensayistas que yo admiro mucho, en Walter Benjamin. Benjamin, marxista toda su vida, pero también un marxista sui generis, porque está muy vinculado a una tradición mesiánica judía, está muy vinculado también a su experiencia con Bertolt Brecht, pero al final de sus días escribe un ensayo. Es la época de la guerra mundial o los prolegómenos de la guerra, porque se acaba de firmar el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, firmado por Stalin y por Hitler, pero eso deja en el abandono a los movimientos izquierdistas que están funcionando o teniendo lugar en España, en Francia misma. En fin, está Benjamin muy desilusionado en ese momento, cuando menos así lo interpreto, porque el ensayo no tiene esa contundencia, sino que a veces se dicen las cosas entre líneas, pero escribe un ensayo que se publicará póstumamente después de su muerte. Se sabe que Benjamin, para escapar a la persecución nazi, primero se había ido a vivir a París, pero cuando los nazis ya vienen sobre París, él sale a buscar trasladarse a América, pero primero tiene que llegar a España, cruzar la frontera con España en los Pirineos, y para su mala suerte ese día está cerrada la aduana, y entonces para no caer en manos de los nazis él decide tomar una cápsula de cianuro y ahí muere. Y entre los papeles inéditos están unas tesis de filosofía de la historia que publica su amigo Teodoro Adorno en Estados Unidos, y él ahí en ese texto ya final creo que expresa sí una posición crítica muy fuerte en contra no solo de este pacto que he mencionado, que sería un poco una contingencia histórica, sino que también hay una crítica a lo que se dio por entender como materialismo histórico, porque el materialismo histórico, apoyándose en los escritos de Marx y de Engels, proclamaba que el triunfo de la clase obrera es inevitable. O sea, que hay una especie de lógica de la historia y que esta lógica de la historia conduce inevitablemente al triunfo del socialismo. Y eso a Benjamin le parece pues falso, le parece una teleología muy discutible, y además, según él, y quizás no le falta razón, también desarticula el propio movimiento obrero. El obrero mismo, ¿para qué tiene que sacrificarse y luchar por el socialismo? Si acabó el socialismo va a llegar por la inercia misma de las cosas. Entonces, no sé si el ejemplo esté un poco fuera del contexto de la pregunta, pero se me ocurrió como lo más inmediato para poder decir sí, puede haber también una crítica política en el ensayo, política y filosófica en este caso. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría ir transitando hacia el ensayo literario porque, aunque en efecto la vida académica promueve mucho y resulta muy fecundo escribir ensayos, bueno, también parte del quehacer de los que estudiamos literatura o de los que enseñamos lectura y redacción, es promover los diferentes géneros literarios y me gustaría hablar del lugar que tiene el ensayo en el mundo literario, porque si bien es un género tardío,
no por eso es menos importante. A veces me da la impresión de que no queda muy clara la inserción del ensayo en el mundo literario. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, me da pie para mencionar a otro importante y decisivo ensayista mexicano, que es Octavio Paz. Yo tengo muchas reservas y a veces muchas polémicas literarias, no solo porque sea un gran y muy temido polemista, sino también, no se nos olvide, y creo que no se nos ha olvidado, porque es un gran ensayista. Y siempre tiene uno que mencionar, quiérase que no, El laberinto de la soledad. A lo mejor ya el libro ha envejecido, no lo sé. A mí, a mis alumnos, me gusta decirles, ponerles este ejemplo del laberinto de la soledad, porque me parece que sería un ejemplo de la eficacia que puede llegar a tener el ensayo en el seno no solo de una comunidad literaria, sino en el seno más amplio de una comunidad cultural. Digamos, todos sabemos que a partir de Samuel Ramos, con su gran libro El hombre y la cultura en México, pero unos años después el grupo Hiperión, todos alumnos del doctor José Gaos, el grupo Hiperión, donde estaba Emilio Uranga, Joaquín Sánchez MacGregor, Luis Villoro, eh, Ricardo Guerra, qué sé yo, hay toda una pléyade de escritores que hacen suyo el tema de la filosofía de lo mexicano. Sin embargo, Octavio Paz, que ya había desertado de la academia y que se movía en un espacio más libre, recoge esta preocupación, se lee con mucho cuidado todos estos textos, se roba quizás algunas de las ideas que están en el medio ambiente y escribe El laberinto de la soledad. Pero es un libro tan extraordinario, tan bien escrito. Yo creo que eso es algo que hay que defender. Un ensayista tiene que ser alguien que escriba bien. Si estoy predicando el ensayo como forma literaria, bueno, pues cae por su propio peso que el ensayo tiene que estar bien escrito. ¿Y qué quiere decir bien escrito? Pues ser un texto que no sea aburrido, ni gris, ni esquemático, sino que sea un libro que me atrape, que me lleve, que me seduzca, que me involucre, que me haga que polemice con él, etcétera. Y entonces se produce un hecho inusitado, yo creo. Todos estos libros, habidos y por haber en los años 50, producto de este movimiento tan radical de los hiperiones por esclarecer el ser de lo mexicano, quedan borrados del mapa. El libro de Octavio Paz tiene esa virtud, borra a sus antecesores y se queda él como el ejemplo, como la síntesis, vamos, de toda una época. Entonces, es una demostración palpable de que el ensayista puede tener una superioridad. Hay que agregar que el ensayista no solo debe tener una cualidad literaria, la prosa literaria de Paz, por supuesto, es de gran nivel, es una prosa de ensayista, vamos. Pero el ensayista también es un hombre de ideas, y yo creo que en Octavio Paz se conjunta a la perfección estos dos elementos. Es el hombre de ideas y es el escritor que sabe cómo seducir al lector. Y por eso su presencia en México como ensayista pues es insoslayable. He mencionado El laberinto de la soledad, pero hay otros muchos libros de él, El arco y la lira, Corriente alterna, su gran ensayo sobre Sor Juana, Los hijos de Limo, El arco y la lira. Entonces El vemos mono el monogramático, por supuesto. gramático. El monogramático, de hecho, es un libro extraordinario para mí porque es una mezcla magistral de ensayo, poema y relato. Me parece que en realidad es difícil ubicar el género textual al que pertenece el monogramático, extraordinariamente escrito y por lo mismo también es ambiguo en ese sentido. En parte es poema, en parte es relato, en parte es ensayo. Entonces, pues la subjetividad de Octavio Paz se impone a través de su escritura. Me llama la atención el caso de Octavio Paz que ahora muy agudamente nos acaba de comentar, pero no solo el de Paz. A propósito de la inserción de el ensayo en el mundo literario,
muchos ensayistas, además de ser ensayistas, pues son poetas. Paz, Reyes, Novo. Y bueno, usted mismo, además de escribir en ensayo, escribe poesía. Y digo que me llama la atención porque parecieran dos géneros muy distantes. La poesía, que es la más díscola de los géneros, dice Alfonso Reyes, y el ensayo que pareciera más discursivo de los géneros. Y entonces es posible hablar de un ensayo poemático. Pienso en el libro de Julio Torri, Ensayos y Poemas, que uno dice, bueno, ¿y cuáles son aquí los ensayos y cuáles son acá los poemas? Creo que una de las características de la lírica es su posibilidad de, diciendo poco, expresar mucho. Y creo que esto también se presenta en el ensayo. La posibilidad de sugerencia, dijo usted hace un momento. Pero me gustaría que nos comentara si hay alguna especie de aire de familia retórico. Me refiero retórico en el sentido de los tropos o de las figuras retóricas que se usan, entre la lírica y el ensayo. Buena pregunta. Bueno, yo diría que, primero diría que en realidad la retórica a la que luego se le agarró hubo durante muchos años una tendencia a menospreciar la retórica, pues porque la retórica indica como algo falso, ¿no? Estoy tramando algo para engañar a los demás, ¿no? Pero en décadas recientes, cuando menos la academia universitaria, no solamente en México, sino en todo el mundo, ha reivindicado la retórica. Y yo diría que, pues no solo la poesía o no solo el ensayo, sino incluso el tratado filosófico acude a la retórica. Es decir, no hay un solo género literario que pueda prescindir de la retórica. Incluso nosotros cuando hablamos, aunque quizás no somos conscientes de ello, pues estamos recurriendo a principios retóricos. La retórica es el arte de bien hablar. Entonces, hay retórica en todos lados. Y yo, una de mis aficiones como lector es tratar de entender a Hegel. Creo que no es fácil y quizás voy a fracasar en ese intento, pero me acuerdo mucho que se habla de que qué oscuro y qué difícil es Hegel. Sí, sí lo es, pero justamente en ese contexto me sorprende encontrar elementos poéticos en Hegel. En cierto momento, cuando menos lo espera uno, hay una frase como esta. Cuando Hegel trata de decir cuál es la diferencia entre lo posible y lo real, y dice, es que hay que pasar de la noche de la posibilidad al día del acto. Ahí está usando ya imágenes poéticas. Entonces, todos los géneros tienen vasitos comunicantes, yo creo, ¿no? Y creo, por ejemplo, ese es uno de los problemas con Octavio Paz, que a veces es tan poderoso, tan autosuficiente, digamos, su expresión poética, que el pensamiento llega a oscurecerse. Eso podría considerarse a veces un defecto, porque creo que el ensayista, si abusa de la imagen, encandila, deslumbra. La imagen trae luz, pero esa luz también hay que medirla, porque si usas demasiado la luz, deslumbras a tu lector, lo dejas anonadado, pero ya no lo estás haciendo pensar. Y yo creo que el ensayo tiene que mantener ese equilibrio entre un uso correcto de la imagen y un uso correcto de la retórica, pero no olvidar que se trata, a fin de cuentas, de que el lector piense por su propia cuenta. Y digamos, esto también nos remite al tema de la subjetividad. Somos sujetos modernos, tenemos una subjetividad, somos libres, decidimos qué vamos a leer y decidimos si estamos o no de acuerdo con lo que estamos leyendo, ¿no? Y por eso creo que los grandes maestros del ensayo son maestros que ponen el dedo en el tema de la subjetividad. Sería el caso de Montaigne. Pero usted
Si me permite recordar alguna conversación que tuvimos hace un par de meses, usted me llegó a decir algo que me dejó una huella. Usted me llegó a decir que quizás no era Montaigne el verdadero padre del ensayo, sino que usted adivinaba o pensaba que sería Erasmo con su elogio de la locura. Eso me dejó pensando porque creo que también Erasmo de Rotterdam, es un gran héroe de la subjetividad, porque es un pensador antidogmático, tanto como lo es Montaigne. Y luego, checando datos y viendo la tradición histórica, pues vemos que en realidad Montaigne sí llegó a leer a Erasmo y que puede tener influencia de Erasmo de Rotterdam. Y justamente al recordar algunas páginas de Erasmo, pues me doy cuenta que era un pensador antidogmático. Digo, siendo él profundamente católico y siendo un teólogo de formación y sabiendo griego, por ejemplo, él propugnaba no quedarse en la traducción, aunque uno de sus héroes era el traductor de la Vulgata, San Jerónimo. Él se daba cuenta que esa traducción no era 100% confiable y que un buen lector de las escrituras tenía que saber hebreo. Y entonces él aprende hebreo y hace sus propias traducciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, que me parece que son influyentes para que luego Casiodoro de Reina publique la Biblia del Oso, pero me estoy desviando. De cualquier forma, sí hay, me gusta mucho la idea de ubicar a Erasmo de Rotterdam como uno de los padres del género ensayístico, porque en él veo una actitud claramente antidogmática. No renuncia a ser católico, pero dice, es que estamos llenos de dogmas, hay que reducir esto en dado caso a su mínima expresión. Y el propio Erasmo de Rotterdam tiene una actitud, vamos, muy suavizante, de no condenar al prójimo, sino de entenderlo. Repensando en autores mexicanos de la época de la colonia, pues me doy cuenta que la manera de trabajar o de pensar de Erasmo de Rotterdam también tiene una influencia poderosa en los intelectuales de la colonia, específicamente en Sigüenza y Góngora y en Sor Juana Inés de la Cruz. Digamos, Erasmo de Rotterdam llega a tener la idea de que el mensaje cristiano ya existe en culturas anteriores a la propia cristiandad, pero existe de una forma disfrazada o de una forma velada. Y en efecto, eso es lo que encuentra uno en los textos de Sor Juana y en los textos de Sigüenza, que ellos no condenan a las culturas prehispánicas, tildándolas de bárbaras, tildándolas de cúmulo de superstición, sino que, digamos, en el Divino Narciso, Sor Juana encuentra que estas deidades prehispánicas son de alguna forma encarnación disimulada o encarnación velada del mensaje cristiano. Y de igual manera, me parece, piensa Sigüenza en un libro extraordinario que creo que de alguna forma sirvió de inspiración a López Velarde para escribir La Suave Patria, que es el teatro de virtudes políticas. En este libro, que no es un libro de teatro, que es un libro de política, es un libro escrito para el nuevo virrey con la idea de que tome en cuenta a la hora de gobernar no solo los ejemplos europeos de los cuales el nuevo virrey está bien empapado, sino que debe tomar en cuenta también el ejemplo de los reyes aztecas. Y entonces va enumerando uno por uno los dignatarios aztecas, cuál era su nombre y cuál fue la aportación que ellos hicieron como hombres del poder, como hombres de la política, y diciendo, señor virrey, aquí hay mucha tela de dónde cortar, aquí hay ejemplos espléndidos que le pueden ayudar a usted a gobernar bien a la Nueva España. Entonces,
regresando a esta propuesta de la doctora Lara Covarrubias, yo creo que sí tendríamos que tomar en cuenta la influencia de Erasmo, no solo en España, como ya sabemos que lo hizo muy bien Batallón, sino que nos falta también escarbar cuál es la influencia de Erasmo de Rotterdam en nuestros humanistas. Y entonces adquiere mucho más sentido esta propuesta de ver a Erasmo como ensayista si vemos que está trabado con nuestra tradición intelectual más respetada que surge justamente en la época de la colonia. Gracias, doctor. Muy amplia y muy interesante su opinión. Sí, yo en efecto creo que antes de Montaigne, Erasmo y acaso todos los pensadores y teólogos previos a la Reforma hicieron un trabajo muy intenso de revisión, de crítica, ya incluso hacia finales de la escolástica se nota este ejercicio muy intenso. Cuando hablaba de la retórica, del ensayo y de la poesía, pensaba en uno de sus ensayos sobre el ensayo, el de la metáfora como aproximación a la verdad. Eh, Usted decía que el ensayista no era que algo así como que viera otro mundo, sino que veía este mundo pero con ojos diferentes y que la metáfora es una manera de conocer la realidad, la verdad. Eh, por ahí me gustaría que abundara un poco. Bueno, es que esto también quizá nos obligaría a revisar el papel de la razón o de la racionalidad. Digamos, llegamos a pensar que solo se piensa a través de la razón. Tenemos este culto a la racionalidad y entonces es la razón la que está pensando. Pero justamente lo que nos descubre el ensayista es que hay otras maneras de llegar a la verdad. Y si no de llegar a ella, cuando menos de insinuarla. Y yo diría que no necesariamente todas las ideas son lógicas. Eso es lo que uno aprende en la escuela. Las ideas son lógicas. La razón está por delante de todo. Y sin embargo, yo creo que hay otras formas de pensar que no pasan por la razón. Digamos que formas abreviadas o desviaciones, si se quiere. Digamos, la intuición, la corazonada de los poetas, ¿no? Es decir, es un repentino. Intuí esto, entonces por ahí me voy y resulta que sí que funciona. Tengo una corazonada, porque el razonamiento implica una serie de pasos muy cuidadosos que llevan a una conclusión. Pero la intuición sería una especie de vía rápida, una especie de rayo que ilumina de pronto. Ese rayo puede ser equivocado y conducirte al vacío. Es uno de los riesgos. Pero ese rayo puede traer luz y puede traer razón. Entonces tenemos la intuición, tenemos la imaginación. Incluso yo creo que hasta los sentidos son una forma de pensar. Con los sentidos también estamos pensando al mundo. Y usted mencionaba la metáfora. Sí, es que a mí se me quedó muy grabada la explicación que da Paul Ricoeur en sus libros de la metáfora viva, donde él explica que la metáfora es la epífora del nombre. Utiliza él esta palabra griega, la epífora del nombre. Pero epífora significaría traslado o sustitución. Sustituye una palabra por otra. Hablando en términos de una mecánica de la frase, la epífora sería algo tan banal como quitar una palabra y en lugar de esa poner otra. Pero en realidad el asunto no es tan sencillo porque justamente lo que defiende Ricoeur es que a través de esta epífora en que consiste la metáfora, tenemos una ganancia de conocimiento. Una ganancia que se remite a un famoso pasaje de la poética de Aristóteles, donde Aristóteles dice que gracias a la analogía o a la metáfora, uno aprende que aquello es como esto otro, ¿no? Entonces ese vínculo
ya es un vínculo de conocimiento que permite la metáfora. Pero yo insistiría, la metáfora no necesariamente es un resultado intelectual, aunque también la intelectualidad está metida en ello, sino que es un resultado del trabajo imaginativo. También me gustaría recurrir a López Velarde. López Velarde no es un gran ensayista, aunque quizás pudo llegar a serlo, no lo sé. Es un gran poeta, es también un prosista importante y es un señor que estaba pensando las cosas en serio, ¿eh? Y espigando alguno de sus textos, encontré esta expresión, no sé usted, doctora Arcelia, qué le puede parecer, pero él en el minutero, pues se ve en la penosa necesidad de dar la oración fúnebre cuando están sepultando al gran amigo suyo, también zacatecano como él, a Saturnino Herrán. Y entonces, haciendo el elogio de su amigo pintor, dice, es que él, dice, no conocía las ideas lógicas. Para él las ideas eran elaciones vitales, eran ideas fibrosas. Y se me quedó, me llamó la atención esta contraposición. Por un lado tenemos las ideas lógicas, pero hay otro tipo de ideas, es lo que me está diciendo López Velarde. Hay ideas fibrosas que están pensadas con el cuerpo, ¿no? En esa riqueza de textura creo que se mueve el ensayista. Y por eso creo que, aunque no lo consideramos plenamente un ensayista, hay algunos textos de López Velarde donde hay unos atisbos de naturaleza intelectual que son muy, muy de tomarse en cuenta y hay que pensar que él, pues no solamente leía a Amado Nervo, a quien admiraba muchísimo, también asistía a las conferencias de Antonio Caso, también era lector de los textos filosóficos de Vasconcelos, o sea, López Velarde estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo, era una inteligencia excepcional, estaba empapado de todo lo que se estaba moviendo en el terreno del pensamiento de su época. Por eso es tan deslumbrante, creo. No sé, ¿qué opina usted, doctora Arcelia, de estas, ¿cómo le llamamos? Ideas fibrosas. Me resulta sumamente interesante. En algún momento, estudiando los recursos ensayísticos de Alfonso Reyes, noté que tenía ciertas elaboraciones que daba la impresión de que eran conceptos, pero no eran conceptos en un plano de conocimiento objetivo, sino yo los llamé conceptos emotivos porque ponen relación cosas y elementos que desde una disciplina o desde algún enfoque epistemológico, qué sé yo, incluso desde el sentido común, no los vemos juntos, ¿no? Entonces, esto de ideas fibrosas, lo que me sugiere es un concepto emotivo y creo que le vendría muy bien al ensayo. No, el ensayo sí es un género de ideas, pero de ideas fibrosas. Resultado Bueno, muy rica esta plática, doctor. No, no quiero abusar de su tiempo, pero sí quiero hacerle dos últimas preguntas ya no, de nomás quiero carácter un decirle que poquito más, me gustó mucho lo que más usted acaba personal. de decir, porque ya usted llegó a una definición del ensayo. El ensayo es una textualidad con ideas fibrosas. Entonces, es una buena definición que me la puedo apropiar si hace falta, creo. Sí, sí, por supuesto. A ver, son dos preguntas de carácter personal antes de cerrar nuestra charla. La primera es, de los ensayos que usted ha escrito, sé que su producción es muy, muy dilatada y que versa sobre asuntos muy, muy diversos, pero de los suyos, ¿cuál considera que es el ensayo o el texto en el que el ensayo está retratado de cuerpo entero? Este me quedó muy bien, modestia aparte, o sea, Bueno, yo creo que mi opinión misma es difícil que exista sin la respuesta de los lectores también. Y yo creo que con el paso del tiempo, yo diría que mi mejor ensayo es
uno de los primeros textos que yo publiqué, el libro sobre José Revueltas. Creo que es un libro que está escrito con la tesitura ensayística, o sea, ensayando ideas y proponiendo una forma de leer a José Revueltas. Han pasado los años y hasta los decenios, y yo supongo que he leído más cosas y que soy más inteligente o que pienso más o que mi pensamiento está enriquecido. Y sin embargo, me queda ese texto como un ejemplo que no he podido superar. Yo creo que ahí logré algo que no he repetido. No, seguramente que sí, claro que sí. Pero sí, en efecto todos pensamos en la literatura del lado moridor, si lo dije bien, y es indudablemente un texto que ya quedó de manera definitiva, siempre como referencia, siempre que hablamos de José Revueltas. Ahora, y ya con esta pregunta cerraría, pienso que hay, no sé, ciertas culturas, ciertos temperamentos que cultivan particularmente el ensayo. No, no a todo mundo se le da. Yo he notado, por ejemplo, pues en la cultura sajona, no solo en Estados Unidos, también en Gran Bretaña y en otros países de habla inglesa, que se les da muy bien el ensayo, pero acá en Latinoamérica también es una tradición muy nutrida. Me gustaría preguntarle, en este mundo ensayístico, ¿cuáles son sus ensayistas? O sea, ¿qué nombres inmediatamente despiertan su interés o qué ensayistas siente que le están hablando, que están interpelándolo específicamente a usted? ¿O qué ensayistas, yo hubiera querido escribir este ensayo? En sus siete ensayos de interpretación de la realidad, yo creo que es uno de los grandes ejemplos de la fertilidad del ensayo en América Latina. Se ha dicho que no somos tan buenos para el tratado riguroso, pero que en el ensayo nos movemos muy bien. Y yo creo que hay que aceptar esa posibilidad. De la tradición mexicana, yo me siento muy identificado con los ensayos de Salvador Novo y con los ensayos, por supuesto, del gran Alfonso Reyes, que yo creo que tenía todos los géneros, los manejaba muy bien, pero sobre todo en el ensayo se le daba de una forma excepcional. Es un gran ensayista y siempre hay que volver a él, ¿no? La literatura no es para leerse una vez y olvidarla, sino uno vuelve a leer esos textos y siempre vuelve uno a deleitarse y vuelve a uno a pensar fino y vuelve uno a encontrar cosas. Lástima que Martín Luis Guzmán abandonó, me parece, el trabajo del ensayo, pero en sus años de juventud llegó a escribir también unos ensayos que a mí me gustaban mucho. Bueno, ya hemos mencionado el caso excepcional de Octavio Paz. Hay que regresar siempre a Octavio Paz, aunque a veces su retórica deslumbra. Y eso sí, un poco me molesta mi lado intelectual, porque digo, ya se está yendo por su lado y olvidándose de una especie de apego al concepto o de apego al intelecto. Y también otros ensayistas que yo he leído mucho y que me han influenciado, pues ya mencioné a Walter Benjamin. De hecho, hace unos días releí un texto, con mis alumnos de la UAM publicamos un librito. Fue un resultado de un curso que di sobre Benjamin. El libro lo publicaron los alumnos, no lo publicó el Departamento de Filosofía de la UAM, sino que fue un proyecto autogestionario, digamos. Incluso el diseño de la portada, el levantamiento de la tipografía, todo lo hicieron los alumnos, porque me entregaron trabajos al final del curso y ahí me dio una cierta tristeza. Bueno, qué buenos trabajos, pero se van a quedar aquí en mi folder, durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo, lo recopilamos y hacemos un pequeño libro con ellos? Y acompañando los textos de mis alumnos, yo escribí un texto que se llama Walter Benjamin, Fenomenalidad pura de la obra de arte, que lo releí hace unos días y no me pareció mal, así es que quizás lo agregaría a lo de Revueltas, ¿no? Pero sí, Benjamin me gusta mucho. Y hay que decir también que a veces el ensayista es un forajido. Es el caso específico de Benjamin. Benjamin presenta su tesis de doctorado en la Universidad Alemana y por razones inexplicables o explicables, vaya usted a saber,
le niegan el título. Con eso le cierran las puertas de la universidad porque él ya no puede hacer carrera como profesor, ni profesor por horas, ni menos impensable profesor de tiempo completo. Entonces, a esa circunstancia desafortunada, en gran parte debemos el hecho de que Benjamin se haya dedicado al ensayo, o sea, pequeños textos de ocasión, muchas veces hechos para ganar un dinero, para mantenerse. Y por eso tiene una producción ensayística tan amplia, tan variada, producto de esta circunstancia. Benjamin fue un expulsado de la universidad, ¿no? Y en eso se cumple también lo que dice muy bien Teodoro Adorno en su ensayo sobre el ensayo. Dice, el ensayo es heterodoxo. Y sí, creo que los grandes ensayistas en cierto momento han trabajado al margen o incluso hasta sufriendo persecución de las instituciones. Para volver a Erasmo de Rotterdam, pues hay que recordar que sus libros fueron prohibidos por el Concilio de Trento. Estaba prohibido leer sus libros. O sea, puede haber en el ensayista un lado amable, gratificante, pero puede haber también un lado inquietante y aterrorizante. Yo creo que a la Inquisición le daban terror ciertos textos y simplemente prohibía su lectura. El otro autor al que yo vuelvo una y otra vez es Derrida, que también tiene un trabajo ensayístico muy amplio. No tanto sus grandes libros como de la gramatología, sino hay otros libros donde más bien hace ensayos, como Márgenes de la filosofía. Yo creo que la idea de la deconstrucción, quiérase que no, ha ido arraigando y ya pertenece no solo a los filósofos y no solo a los literatos. Alguna vez me tocó escuchar un concierto de Wayne Shorter, el saxofonista norteamericano, y dijo, voy a tocar una versión deconstruida de Bésame Mucho. Y en efecto tocó una... Era imposible reconocer lo que estaba tocando al principio. Ya en los últimos compases, después de 10 minutos, se empieza a sentir lo de Bésame Mucho, ¿no? Empieza uno a reconocer la melodía. Pero vamos, o sea, el reto de deconstruir algo le va bien a la naturaleza del ensayo, diría yo. Si me pidiera usted un punto de vista final, yo digo, no hay que hacerle el feo a esta palabra de construcción, tiene mucha miga y sobre todo Derrida la ha popularizado y ha adquirido sentidos que pueden ser productivos para nosotros. Pues muchas gracias, ha resultado muy rica esta charla. Le doy gracias a título personal, doctor Escalante, por concedernos esta plática, esta entrevista. También a nombre del diplomado Escribir, Leer y Pensar y a nombre del Colegio de Ciencias Humanidades. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Muchos saludos a todos y mi profundo agradecimiento. Qué gusto estar con ustedes. ¿Mm?